La captura de un video de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante capo de la droga El Chapo en Culiacán, la base de El Cártel de Sinaloa. El cártel respondió abriendo fuego contra las tropas en las calles. La intrincada y a menudo volátil relación entre los capos mexicanos de la droga y Estados Unidos se caracteriza desde hace tiempo por la desconfianza y el conflicto. Por eso, las autoridades estadounidenses no ignoran ningún mensaje o indicio enviado por el hijo de El Chapo sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Con un historial de problemas y acciones ilegales, cualquier mensaje de personas involucradas en el narcotráfico hace que Preste atención. El presidente Joe Biden hace algunas afirmaciones fuertes en los últimos días sobre el cierre de la frontera México-Estados Unidos. Contra los narcotraficantes. Desde su toma de posesión, el presidente Biden ha puesto en marcha varias medidas para hacer frente al tráfico en la frontera entre México y Estados Unidos. Entre ellas, se incluye el refuerzo de la seguridad fronteriza mediante un mayor despliegue de personal y tecnología, así como la asignación de recursos para mejorar la vigilancia y la interceptación de los envíos de drogas ilícitas. Además, la administración se ha centrado en mejorar la colaboración con las autoridades mexicanas para desarticular las redes de tráfico y reforzar la cooperación transfronteriza. A pesar de estos esfuerzos, el reto de la lucha contra el narcotráfico sigue siendo complejo y requiere un enfoque polifacético que abarca la aplicación de la ley, la diplomacia y el desarrollo socioeconómico. Y esto se debe a capos de la droga como Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán López, nacido el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa, México, estaba destinado a formar parte del peligroso mundo del narcotráfico. Hijo del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio creció rodeado de riqueza, poder y violencia. Criado en Ciudad de México, Ovidio tuvo una educación privilegiada. Sin embargo, su vida dio un giro cuando se involucró en el negocio del narcotráfico de su padre a una edad temprana. Según una acusación del gran jurado estadounidense, Ovidio ya formaba parte de las actividades delictivas de su padre en 2008, cuando apenas era un adolescente. Esta acusación reveló el grado de implicación de Ovidio en el cártel de Sinaloa, nombrándole lugarteniente clave junto a su padre. A pesar de su corta edad, Ovidio ascendió rápidamente en el cártel, convirtiéndose en una figura prominente dentro de la organización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegó a designarlo miembro de alto rango del cártel de Sinaloa en 2012, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos. Se sabe que Ovidio asumió un papel de liderazgo en el cártel tras la detención de su padre. Junto a sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, Ovidio se convirtió en una de las figuras clave de la organización. Juntos formaron una facción del cártel de Sinaloa, conocida como los Chapitos, los Menores o los Juniors. La implicación de Ovidio en el negocio del narcotráfico no fue sin consecuencias. En julio de 2017, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia convocó a un gran jurado que acusó formalmente a Ovidio y a su hermano Joaquín Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2008. La acusación sellada se presentó el 2 de abril de 2018, arrojando luz sobre el alcance de sus presuntas actividades delictivas. A pesar de los problemas legales y la constante amenaza de las fuerzas del orden, Ovidio siguió desempeñando un papel importante en el cártel de Sinaloa. En 2019, Associated Press informó de que lideraba el cártel junto a sus hermanos e Ismael El Mayo Zambada. Esta revelación conmocionó al mundo, ya que mostró el alcance del poder y la influencia de Ovidio dentro de la organización criminal. Sin embargo, la vida de Ovidio dio un giro dramático el 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado brevemente por miembros de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa. Disparos, llamas, caos como un crackdown en un cártel de la droga se extendió por las calles en todo Sinaloa. Esta detención desencadenó una serie de intensos tiroteos por toda la ciudad, mientras pistoleros del cártel fuertemente armados amenazaban con la muerte masiva de civiles para conseguir la liberación de Ovidio. La situación se agravó hasta el punto de que el gobierno mexicano decidió liberar a Ovidio para evitar más derramamientos de sangre. Los acontecimientos de aquel día pusieron de manifiesto el inmenso poder y la influencia que Ovidio tenía dentro del cártel de Sinaloa. También puso de manifiesto hasta dónde podía llegar el cártel para proteger a los suyos. La liberación de Ovidio Guzmán conmocionó a México y al mundo,
y puso en tela de juicio la capacidad del gobierno para combatir el crimen organizado. A pesar del revés temporal, las autoridades continuaron su persecución de Ovidio. El 5 de enero de 2023 fue detenido de nuevo, esta vez en el distrito de Jesús María de Culiacán. El ejército realizó una redada en su residencia antes del amanecer, utilizando helicópteros y un convoy de vehículos terrestres para capturarlo. La detención de Ovidio supuso una importante victoria para las fuerzas del orden, ya que lograron detener a una de las figuras más destacadas del cártel de Sinaloa. Con su captura, la vida de Ovidio dio otro giro dramático. Fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde esperaba su extradición a Estados Unidos. El gobierno estadounidense había solicitado formalmente su extradición para juzgarlo por cargos de narcotráfico. Sin embargo, Ovidio también se enfrentaba a cargos penales en México, lo que añadía otra capa de complejidad a su situación legal. La captura de Ovidio Guzmán López desencadenó una ola de violencia y disturbios en Sinaloa y Sonora. Se produjeron tiroteos, bloqueos de carreteras e incendios en ciudades como Culiacán, Los Mochis y Guasave. El consulado de EEUU en Hermosillo incluso emitió una advertencia de viaje a Sinaloa debido a la escalada de violencia. La situación se volvió tan volátil que el cierre de aeropuertos y los informes de saqueos acentuaron aún más el caos reinante. Al difundirse la noticia de la detención de Ovidio, el cártel de Sinaloa entró en acción. Hombres armados hasta los dientes inundaron las calles de Culiacán, superando en número a las fuerzas de seguridad y amenazando con la muerte masiva de civiles si no se liberaba a Ovidio. La situación no tardó en convertirse en una auténtica batalla, con disparos resonando por toda la ciudad y vidas inocentes pendiendo de un hilo. La demostración de fuerza del cártel no tuvo precedentes. Atacaron a militares, policías e incluso a las familias de los militares locales, desatando el caos y el terror. La situación llegó a ser tan grave que el gobierno mexicano tomó la difícil decisión de liberar a Ovidio para evitar un mayor derramamiento de sangre. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión, afirmando que se había tomado para proteger la vida de civiles inocentes. Sin embargo, la liberación de un miembro de un cártel de alto perfil como Ovidio causó conmoción en todo el país. Planteó dudas sobre la capacidad del gobierno para mantener la ley y el orden y suscitó un debate nacional sobre el poder y la influencia de los cárteles. Tras los sucesos de Culiacán, la ciudad se tambaleó. La violencia y el caos habían hecho mella en la comunidad y las cicatrices no desaparecerían fácilmente. Las calles, que antes estaban llenas de miedo y disparos, ahora estaban llenas de una sensación de inquietud e incertidumbre. La liberación de Ovidio Guzmán López tuvo consecuencias de gran alcance. Envalentonó al cártel de Sinaloa y envió al mundo el mensaje de que era una fuerza a tener en cuenta. La descarada demostración de poder y la incapacidad del gobierno para controlar la situación hicieron que muchos se cuestionaran el estado de la aplicación de la ley en México. El aeropuerto internacional de Culiacán se convirtió en un campo de batalla cuando dos aviones, uno de Aeroméxico y otro militar, fueron tiroteados. Se registraron tiroteos en la pista y el aeropuerto se vio obligado a cerrar temporalmente. El caos se extendió a otros aeropuertos de la región, con vuelos desviados y cancelados, dejando a los viajeros varados y a las comunidades en vilo. Los disturbios se extendieron más allá de los aeropuertos. Se registraron saqueos en algunas zonas de Culiacán, mientras la ciudad se sumía en el caos. Las empresas y los bancos anunciaron cierres temporales y las calles se convirtieron en un escenario de anarquía. Los robos de vehículos y la exigencia de las llaves de los coches se convirtieron en moneda corriente, mientras el miedo se apoderaba de la comunidad. La violencia y los disturbios en Sinaloa se extendieron a la vecina Sonora. Los ataques a camiones en la carretera 15 obligaron a Aeroméxico a cancelar los vuelos del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. La situación se volvió cada vez más volátil y el servicio regular en los aeropuertos afectados solo se restableció tras intensos esfuerzos por restablecer el orden. El saldo de la violencia fue devastador. 10 soldados, 19 pandilleros y un agente de policía perdieron la vida durante los disturbios. Entre las víctimas se encontraba un coronel de infantería y sus 4 escoltas, que fueron emboscados y asesinados por miembros de un cártel en Escuinapa, Sinaloa. La pérdida de vidas fue un trágico recordatorio de lo mucho que está en juego en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno mexicano respondió a la violencia con una demostración de fuerza propia. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de que 3.586 soldados participaron en la operación de captura de Ovidio Guzmán López. Las fuerzas incautaron una cantidad significativa de armamento, incluyendo rifles, ametralladoras y vehículos operativos.
Sin embargo, las secuelas de los sucesos de Culiacán también provocaron una renovada determinación para combatir a los cárteles. El gobierno mexicano se enfrentó a un intenso escrutinio y a presiones para tomar medidas. Congelaron los activos de Ovidio e iniciaron investigaciones sobre las operaciones del cártel. Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, confirmó que el gobierno había congelado las cuentas de Ovidio y de otras 330 personas vinculadas al cartel. La captura y liberación de Ovidio Guzmán López también tuvo un profundo impacto en la escena internacional. Puso de manifiesto el alcance mundial y la influencia del cártel de Sinaloa y suscitó preocupación por el flujo de drogas a través de las fronteras. Estados Unidos, en particular, tenía un gran interés en la captura y procesamiento de Ovidio, ya que pretendía desmantelar las operaciones del cártel. Los sucesos de Culiacán también pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad y los retos a los que se enfrentaban en la lucha contra el crimen organizado. El descaro de las acciones del cártel y su capacidad para movilizar a un número tan elevado de pistoleros armados pusieron de manifiesto el inmenso poder que detentaban. Fue un duro recordatorio de que la lucha contra los cárteles distaba mucho de haber terminado. Cuando el polvo se asentó en Culiacán, la ciudad inició el proceso de recuperación y reconstrucción. Las cicatrices dejadas por la violencia tardarían en desaparecer, pero la resistencia de la comunidad era evidente. Los sucesos de aquel fatídico día quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva de la ciudad, como recordatorio constante de la lucha constante contra el crimen organizado. La narración de Ovidio Guzmán refleja el viejo adagio que sugiere: una manzana no cae demasiado lejos del árbol. No se le permitió acceder a la pista polideportiva de la azotea para hacer ejercicio. Las autoridades de la prisión dijeron que había demasiado riesgo de que el jefe del cártel fuera abatido por un francotirador o que organizara una fuga en helicóptero. De tal palo, tal astilla. El padre de Ovidio Guzmán, el Chapo, es un hombre cuya presencia infunde temor, incluso cuando está entre rejas, incluso entre los guardianes de las prisiones. El viaje de El Chapo al oscuro mundo del narcotráfico comenzó en los años 70, cuando se unió al cártel de Guadalajara, una poderosa organización criminal que operaba en México. Nacido Joaquín Guzmán Loera en 1957 en Sinaloa, México, el Chapo demostró rápidamente su valía dentro del cártel, exhibiendo sus excepcionales habilidades para navegar por las rutas del contrabando de drogas. Por aquel entonces, el cártel de Guadalajara estaba dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. El ascenso de El Chapo al poder dentro del cártel se produjo tras la detención de Félix Gallardo, que creó un vacío de poder. Aprovechando la oportunidad, el Chapo se hizo con el control y estableció su propio imperio criminal, el cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel de Sinaloa se hizo rápidamente con el control de las principales rutas del narcotráfico, en particular las que conducían a Estados Unidos. El pensamiento estratégico y los métodos innovadores de El Chapo le diferenciaron de otros capos de la droga de la época. Comprendía la importancia de ir un paso por delante de las fuerzas de seguridad y utilizaba diversas tácticas para pasar droga a través de la frontera. Uno de los métodos más conocidos del cártel de Sinaloa era el uso de compartimentos ocultos en los vehículos. Los socios de El Chapo modificaban coches, camiones e incluso trenes para ocultar grandes cantidades de droga. Estos compartimentos ocultos les permitían transportar droga sin ser detectados, eludiendo los controles y el escrutinio de las fuerzas de seguridad. Pero el ingenio de El Chapo no se detuvo ahí. También empleó una extensa red de túneles para transportar droga a través de la frontera. Estos túneles, meticulosamente construidos por sus socios, estaban ocultos bajo tierra y conectaban México con Estados Unidos. Proporcionaban un medio encubierto para el contrabando de drogas, eludiendo la detección tanto de las fuerzas del orden como de los cárteles rivales. Las operaciones del cártel de Sinaloa iban más allá del tráfico de drogas. Se dedicaban a otras actividades delictivas, como la extorsión y el secuestro, lo que consolidó aún más su reputación de organización criminal despiadada. El imperio del Chapo creció y se convirtió en una figura legendaria de Lampa, conocida por su astucia y su capacidad para eludir la captura. Las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera realizaron numerosos intentos de detener a El Chapo, pero siempre conseguía escabullirse. Su capacidad para eludir la captura no hizo sino aumentar su mística y lo convirtió en un símbolo de desafío a las autoridades. El Chapo se convirtió en una especie de héroe popular, venerado por algunos y temido por muchos. A pesar de los implacables esfuerzos de las fuerzas del orden, el imperio criminal de El Chapo siguió prosperando. La influencia y el poder del cártel de Sinaloa crecieron.
consolidando su posición como una de las organizaciones de narcotráfico más dominantes del mundo. Sus operaciones se extendieron mucho más allá de las fronteras de México, llegando hasta Estados Unidos y otros países. Sin embargo, el reinado de El Chapo llegó a su fin cuando fue capturado por las autoridades mexicanas en 2014. Su detención marcó un hito importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que se le consideraba uno de los criminales más buscados del mundo. La captura de El Chapo fue un testimonio de la determinación y perseverancia de las fuerzas del orden en su lucha contra la delincuencia organizada. Cuando el célebre narcotraficante se enfrentó a la justicia, surgieron revelaciones impactantes que pusieron al descubierto el alcance de sus actividades delictivas y la sofisticación de sus técnicas de contrabando. El juicio arrojó luz sobre la extensa red de túneles, compartimentos ocultos y funcionarios corruptos del cártel de Sinaloa que facilitaban sus operaciones de narcotráfico. La Fiscalía presentó pruebas de la capacidad del cártel para transportar droga a través de la frontera con facilidad, eludiendo a las fuerzas de seguridad y aprovechando los pasos fronterizos legales. Uno de los aspectos más sorprendentes de las técnicas de contrabando de El Chapo era el uso de túneles. Estos pasadizos subterráneos estaban meticulosamente construidos, se extendían a lo largo de kilómetros y conectaban México con Estados Unidos. Permitían al cártel transportar droga sin ser detectado, eludiendo las medidas de seguridad y vigilancia fronterizas. Los túneles estaban ingeniosamente diseñados, equipados con sistemas de ventilación, iluminación e incluso vías de ferrocarril para facilitar el movimiento de la droga. Algunos túneles eran tan sofisticados que incluían ascensores hidráulicos para transportar grandes cantidades de droga desde el subsuelo hasta compartimentos ocultos en vehículos. Pero los métodos de contrabando del cártel de Sinaloa no se limitaban a los túneles. Los socios de El Chapo utilizaban otras tácticas para transportar droga a través de la frontera. Una de ellas consistía en ocultar la droga en vehículos. Los miembros del cártel modificaban coches, camiones e incluso trenes, creando compartimentos ocultos donde se podía esconder la droga. Estos compartimentos ocultos estaban diseñados para integrarse perfectamente en el interior del vehículo, lo que dificultaba su detección por parte de las fuerzas de seguridad. Los socios de El Chapo se convirtieron en expertos en ocultar droga en estos compartimentos, utilizando sofisticados mecanismos para abrirlos y cerrarlos sin levantar sospechas. El juicio también sacó a la luz la corrupción generalizada en el seno de las fuerzas de seguridad, que permitió al cártel de Sinaloa operar con impunidad. Los testimonios revelaron que los miembros del cártel sobornaban a funcionarios de distintos niveles, desde policías locales hasta altos cargos del gobierno. Esta corrupción permitió al cártel continuar sus operaciones sin interferencia de las autoridades. Las revelaciones del juicio de El Chapo conmocionaron al sistema de justicia penal y pusieron de relieve la necesidad de estrategias integrales para combatir el narcotráfico. Quedó claro que depender únicamente de barreras físicas, como los muros fronterizos, era ineficaz para detener el flujo de drogas. El imperio del cártel de Sinaloa prosperó a pesar de la presencia de estas barreras, lo que puso de relieve la necesidad de un enfoque polifacético. El juicio también subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Las operaciones del cártel de Sinaloa se extendían mucho más allá de las fronteras de México, llegando hasta Estados Unidos y otros países. Para combatir eficazmente la influencia del cártel, los organismos encargados de la aplicación de la ley debían trabajar juntos, compartiendo información y coordinando esfuerzos. A pesar de las revelaciones y la posterior condena de El Chapo, el cártel de Sinaloa continúa sus operaciones bajo un nuevo liderazgo. La lucha contra el narcotráfico es una batalla constante, y el legado de El Chapo sirve para recordar los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en todo el mundo. La primera fuga de El Chapo se produjo en 2001, cuando logró escapar de la prisión mexicana de máxima seguridad de Puente Grande. Los detalles de su fuga siguen envueltos en el misterio, pero se cree que posiblemente iba escondido en un carro de lavandería. Esta audaz maniobra le permitió burlar a los guardias y alcanzar la libertad. La fuga de la prisión de Puente Grande fue una llamada de atención para las autoridades mexicanas, ya que puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la necesidad de una supervisión más estricta. Fue un duro recordatorio de que incluso las instalaciones más seguras pueden verse comprometidas, especialmente cuando la corrupción es rampante. Pero la fuga más audaz de El Chapo se produjo en 2015, cuando se fugó de la prisión federal del Altiplano, una fortaleza supuestamente impenetrable. Esta fuga fue meticulosamente planeada y ejecutada con un elaborado túnel construido por sus socios.
El túnel se extendía a lo largo de más de 1,5 kilómetros y partía de una pequeña casa situada fuera de los muros de la prisión. Estaba equipado con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para transportar a El Chapo por el estrecho pasadizo. El túnel desembocaba en la zona de duchas de su celda, lo que le permitía una salida rápida y sigilosa. La audacia de esta fuga conmocionó al mundo y puso de manifiesto las limitaciones de las medidas de seguridad. A pesar de la presencia de sistemas de vigilancia de alta tecnología y de un gran número de guardias, El Chapo consiguió eludir la detección y desaparecer en la campiña mexicana. Las fugas de prisión pusieron de relieve el papel de la corrupción a la hora de facilitar este tipo de evasiones. Se descubrió que funcionarios de prisiones y guardias habían sido sobornados por el cártel de Sinaloa, lo que permitió a El Chapo llevar a cabo sus elaborados planes sin interferencias. Este nivel de corrupción en el sistema penitenciario puso aún más de relieve los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado. Las fugas de El Chapo también pusieron de relieve el caos y la corrupción en la frontera. La crisis fronteriza entre Estados Unidos y México proporcionó el entorno perfecto para que alguien como El Chapo lo explotara. Los continuos problemas de contrabando de drogas, violencia y corrupción crearon un terreno fértil para las actividades delictivas. La presencia de muros fronterizos y la intensificación de las medidas de seguridad apenas sirvieron para disuadir a El Chapo y sus socios. Fueron capaces de navegar a través de pasos fronterizos legales, aprovechando vulnerabilidades y funcionarios corruptos para transportar drogas y eludir su captura. Las fugas sirvieron para recordar que se necesitan estrategias integrales para combatir eficazmente el narcotráfico. Tras las fugas de El Chapo, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses se enfrentaron a un intenso escrutinio. Se cuestionó la eficacia de las medidas de seguridad y la necesidad de una mayor colaboración entre ambos países. Las fugas sirvieron de catalizador para redoblar los esfuerzos por abordar las causas profundas de la crisis fronteriza y mitigar los riesgos que plantean los cárteles de la droga. Biden, sin embargo, sostiene que si Trump nunca hubiera sido presidente, si los republicanos nunca hubieran llegado al escaño, este asunto sería más fácil de tratar. Y así, tengo un programa que es significativamente diferente y se basa en donde lo dejamos y trata de deshacer el daño que Trump ha hecho. Los secretos fronterizos de Biden al descubierto. Pero parece que hay algo más en lo que Biden cuenta a los estadounidenses sobre la frontera entre E.UU y México. El primer secreto que Biden oculta sobre la frontera entre Estados Unidos y México es el alarmante aumento de la inmigración y los cruces ilegales. Este aumento puede atribuirse a una combinación de factores, como los problemas económicos, los desastres medioambientales y la violencia en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cuba. Desesperados por una vida mejor, miles de personas emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos en busca de seguridad y oportunidades. Pero lo que está alimentando aún más esta oleada es el plan de Biden de ofrecer un estatus legal a los inmigrantes indocumentados. Aunque pueda parecer un enfoque compasivo, ha incentivado inadvertidamente a más personas a emigrar, creyendo que tendrán la oportunidad de obtener un estatus legal una vez que lleguen a la frontera. Esto ha provocado una afluencia abrumadora de inmigrantes que ha sobrecargado los recursos fronterizos y ha creado una crisis humanitaria. Las consecuencias de esta oleada son de gran alcance. Los agentes de la patrulla fronteriza están desbordados y se esfuerzan por procesar el ingente número de personas que cruzan la frontera ilegalmente. Los abarrotados centros de detención están a punto de reventar, con informes sobre condiciones insalubres y falta de atención adecuada a los migrantes, incluidos los niños. Este aumento también ha provocado un incremento significativo de las operaciones de trata de seres humanos y tráfico de drogas, ya que las organizaciones delictivas se aprovechan del caos en la frontera. A pesar de estas alarmantes realidades, Biden ha restado importancia a la gravedad de la situación y no ha abordado las causas profundas de la oleada. El pueblo estadounidense merece conocer la verdad sobre la crisis fronteriza y el impacto que tiene en la seguridad nacional, la salud pública y el bienestar tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses. Otro secreto que Biden oculta sobre la frontera entre Estados Unidos y México son las consecuencias de poner fin a la política del Título 42. Esta política, aplicada durante la administración anterior, permitía la expulsión de migrantes en la frontera por motivos de salud pública, en particular durante la pandemia del COVID-19. Sirvió como medida crucial para proteger a los migrantes y a los ciudadanos estadounidenses. Fue una medida crucial para proteger tanto a los inmigrantes como a los ciudadanos estadounidenses de la propagación del virus. Sin embargo, la administración Biden
tomó la decisión de poner fin a la política del Título 42, que ha tenido un impacto significativo en la afluencia de migrantes. Con la supresión de esta política ya no se expulsa a los inmigrantes, sino que se les permite entrar en Estados Unidos. Esto ha creado una sensación de esperanza y oportunidad para quienes desean cruzar la frontera, lo que ha provocado un aumento masivo de la migración. El fin de la política del Título 42 ha desbordado los recursos y las infraestructuras fronterizas. Los agentes de la patrulla fronteriza se esfuerzan por procesar y acomodar al creciente número de migrantes, lo que provoca el hacinamiento de los centros de detención y una presión sobre su capacidad para hacer cumplir eficazmente las leyes de inmigración. Esto ha creado una crisis humanitaria, con informes de condiciones insalubres y falta de atención adecuada a los migrantes, incluidos los niños. Además, el fin de la política del Título 42 ha suscitado preocupación por la salud pública. Con la actual pandemia de COVID-19, permitir la entrada descontrolada de migrantes sin las pruebas y medidas de cuarentena adecuadas supone un riesgo tanto para los propios migrantes como para la población estadounidense. Esta decisión ha suscitado debates sobre el equilibrio entre la compasión por los migrantes y la necesidad de proteger la salud pública y la seguridad nacional. Las repercusiones de poner fin a la política del Título 42 van mucho más allá de las expectativas iniciales, exacerbando los polifacéticos retos de la frontera entre Estados Unidos y México. Es imperativo ahondar en el profundo impacto de esta decisión, considerando sus implicaciones para la seguridad fronteriza, la salud pública y el bienestar tanto de los migrantes como de los ciudadanos estadounidenses. Además, otro aspecto encubierto del planteamiento de la administración Biden ante la crisis fronteriza gira en torno a la paralización de la construcción del muro fronterizo, una medida envuelta en implicaciones ocultas que la administración podría no revelar fácilmente. A pesar de recibir elogios de ciertos sectores por esta decisión, sus ramificaciones ocultas suscitan preocupaciones que la administración Biden no está abordando con transparencia. Al asumir el cargo, el presidente Biden detuvo rápidamente la construcción del muro fronterizo, un proyecto emblemático de la administración anterior. Sin embargo, los últimos acontecimientos revelan una narrativa contradictoria, ya que la administración Biden ha iniciado la construcción de un segmento del muro en el condado de Starr, Texas, utilizando los fondos asignados por el Congreso en 2019. Esta decisión subraya la complejidad y la opacidad que rodean la política fronteriza de la administración, planteando interrogantes sobre la coherencia y la transparencia de su enfoque de la seguridad fronteriza y la gestión de la inmigración. Lo que es aún más preocupante es que el gobierno de Biden ha renunciado a las leyes federales para acelerar la construcción de esta sección del muro. Esto ha suscitado gran preocupación entre los defensores del medio ambiente, que argumentan que la construcción podría tener efectos perjudiciales en el ecosistema local. La exención de las leyes federales pasa por alto importantes evaluaciones de impacto ambiental y no tiene en cuenta los posibles daños a la vida silvestre, los hábitats y los delicados ecosistemas de la zona. Los defensores del medio ambiente sostienen que la construcción del muro fronterizo altera los patrones naturales de migración de los animales, fragmenta los hábitats y supone una amenaza para las especies en peligro de extinción. Creen que la decisión de renunciar a las leyes federales para la construcción socava las protecciones medioambientales y sienta un peligroso precedente. La decisión del gobierno de Biden de paralizar la construcción del muro fronterizo mientras construye simultáneamente una sección en el condado de Starr, Texas, ha suscitado dudas sobre su coherencia y transparencia. Los críticos sostienen que esta medida tiene motivaciones políticas y socava el compromiso de la administración con la conservación del medio ambiente. Uno de los secretos más alarmantes que oculta Biden sobre la frontera entre Estados Unidos y México es su petición de autoridad para cerrar la frontera por completo. Esta petición, cuyo objetivo es recuperar el control y hacer frente a los problemas de la frontera, ha levantado ampollas y suscitado intensos debates. La idea de cerrar completamente la frontera es una medida drástica con consecuencias de largo alcance. Aunque pueda parecer una solución a la crisis actual, los críticos sostienen que podría tener graves consecuencias económicas y humanitarias. El cierre de la frontera interrumpiría el comercio, afectando a las empresas e industrias que dependen del comercio transfronterizo. También tendría un impacto significativo en los medios de subsistencia de las comunidades fronterizas, que dependen de las interacciones transfronterizas. Además, un cierre total de la frontera crearía una crisis humanitaria para los migrantes que buscan refugio. Dejaría varadas a personas vulnerables, incapaces de buscar seguridad y protección.
Esto plantea interrogantes sobre el compromiso de la administración con la defensa de los derechos humanos y con un enfoque justo y compasivo de la inmigración. La solicitud de autorización para cerrar completamente la frontera pone de manifiesto la magnitud de los retos a los que se enfrenta la administración. Sin embargo, también suscita preocupación por las posibles consecuencias y la necesidad de soluciones integrales y sostenibles que aborden las causas profundas de la migración y la seguridad fronteriza. Por último, otro secreto que oculta Biden sobre la frontera entre Estados Unidos y México son los detalles de un posible acuerdo sobre inmigración propuesto por su administración. Este acuerdo pretende reforzar el control fronterizo e impedir la entrada de individuos con malas intenciones. Sin embargo, se ha enfrentado a la oposición de nada menos que el expresidente Trump. Trump se opone al acuerdo porque cree que podría dar a Biden una victoria legislativa y reforzar potencialmente su posición. Anima activamente a los republicanos a rechazar cualquier acuerdo fronterizo bipartidista, creando un drama político en torno al destino de este acuerdo migratorio. El acuerdo propuesto incluye reformas duras y justas para asegurar la frontera, concediendo a Biden autoridad de emergencia para cerrarla cuando se vea desbordado. Biden hace hincapié en el mal estado de la frontera e insta al Congreso a aprobar un proyecto de ley bipartidista para arreglarla. Sin embargo, los republicanos del Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, exigen políticas de inmigración más duras a cambio de dinero de ayuda para Ucrania. Esto crea un proceso de negociación complejo y polémico, en el que el destino del acuerdo migratorio pende de un hilo. La oposición de Trump y las exigencias de los republicanos del Congreso añaden otra capa de complejidad a la ya difícil situación en la frontera. El drama político que rodea el posible acuerdo de inmigración pone de relieve las profundas divisiones y las diferentes prioridades en lo que respecta a la seguridad fronteriza y las políticas de inmigración. Y hasta aquí este video. Si quieres ver historias similares a esta, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla.